estatal, especialista en democracia y régimen electoral, docente universitaria y asesora jurídica de entidades estatales. Bienvenida, Magíster, con los buenos días. Abogada Carolina Orrego, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estarlos acompañando en este espacio. Bueno, la hemos invitado porque queremos que nuestra audiencia también tenga conocimiento de qué es lo que establece la ley para quienes deseen participar en un proceso electoral y en el caso de la coyuntura actual de Apartadó, elecciones atípicas que serán el 6 de abril. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden? Claro que sí. Bueno, lo primero que debemos de conversar es todo lo que implica el término inhabilidad. Cuando hay personas que quieren aspirar a cargos de elección popular, tienen que cumplir con unas condiciones de elegibilidad, ¿cierto? Es decir, lo primero que hay que tener presente es que el tema de las inhabilidades hay que tenerlas presentes, que son diferentes, es decir, son diferentes las inhabilidades cuando la persona quiere acceder a un cargo de alcaldía, a un cargo de concejal, a un cargo de diputado, a un cargo de gobernador o justamente las elecciones que se vienen ahorita en el 2026 para congresista o para presidencia, ¿cierto? Es decir, cada uno de los cargos de elección popular va a tener un régimen de inhabilidades diferentes, ¿cierto? Lo que termina realizando entonces la inhabilidad es esa restricción a poder ejercer un derecho fundamental que es el ser elegido, ¿sí? Eso, digamos que en términos técnicos se llama sufragio por pasiva. Y es esa capacidad entonces que tienen esas personas que quieren acceder a cargos de elección popular de poder inscribirse para, digámoslo así, poner su nombre a consideración de la ciudadanía. Perfecto. ¿Qué ley exactamente rige esto? Bueno, hay una normatividad amplia, digamos que básicamente desde la propia Constitución Política, en su artículo 122 establece esos factores de elegibilidad y propiamente, por ejemplo, para las elecciones que se vienen ahorita en el 2026, en el artículo 179 establece de manera expresa todo el tema de las causales en las cuales se pueden incurrir para las inhabilidades, para el cargo, por ejemplo, de congresistas, ¿cierto? Las inhabilidades tienen una característica importante y es que como justamente lo que hacen es restringir el derecho de participación, son taxativas, lo cual significa que están expresamente en la ley 136 también nos desarrolla algunas causales, ¿cierto? Y son de interpretación restrictiva, ¿cierto? Lo cual significa que prácticamente nos tenemos que ir literal a lo que desarrolla la norma. Exactamente, ¿qué inhabilita a una persona para aspirar a un cargo de elección popular? Por ejemplo, hoy que estamos en esta coyuntura en Apartadó para alcaldía, ¿qué puede inhabilitar a una persona para participar como candidato? Pero propiamente para el tema de alcaldía. Sí, o en general. Hablemos, digamos, inicialmente alcaldía de Apartadó, que es lo más cercano, y posteriormente hablamos los que desean aspirar a Congreso, para aquellos que van a aspirar en el próximo año a Cámara y Senado. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, propiamente para las inhabilidades para alcalde las vamos a encontrar en la ley 136, en el artículo 95. Hay varias causales, por ejemplo, quien dentro de los 12 meses anteriores haya ejercido como empleado público, ¿sí? Para nosotros definir el tema de los empleados públicos nos tendríamos que ir a la Constitución, que nos desarrolla en su artículo 122 quienes tienen la connotación de empleados públicos, ¿cierto? La Constitución nos desarrolla como empleados públicos lo que son los
mejor dicho, en el artículo 122 nos hablan en términos generales sobre los servidores públicos, ¿sí? Donde nos hablan de los empleados públicos, de los miembros de corporaciones públicas, es decir, los que han sido concejales, los que han sido diputados y los trabajadores oficiales. Digamos que están desarrolladas en ese artículo 95, pues son un poco extensas, no sé de pronto el nivel como de profundidad que quieran que los empecemos a desarrollar. Sí, ¿qué es un empleado público? Ok, bueno, entendemos como empleado público las personas que tienen vínculo con el Estado a través de varias figuras. Primera figura, libre nombramiento y remoción, que son estas personas de confianza de los alcaldes, de los gobernadores, propiamente los secretarios de despacho, ¿cierto? Esos son los de libre nombramiento y remoción. Carrera administrativa, que son las personas que producto de un concurso de méritos hayan accedido a la posibilidad de tener este empleo gracias a un concurso que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Tenemos el tema de los cargos de provisionalidad, que ya son las personas que nombran los ordenadores de gasto, mientras la comisión realiza un cargo de elección popular, ¿cierto? Pues un cargo de elección popular mientras la comisión realiza el concurso para poder proveer estos cargos de la plata, pues de la respectiva entidad, ¿cierto? Entonces, esas son como las características que tendría esta connotación de empleado público. Por ejemplo, lo que son propiamente los concejales no son servidores públicos, sino que son empleados públicos, porque son personas que obedecen a un mandato que realiza la ciudadanía gracias a la elección que se realiza en estos cargos públicos. Abogada, con los buenos días. ¿Existe algún mecanismo oficial para que un candidato verifique su situación jurídica con relación a estas inhabilidades? ¿Algún mecanismo que esté, perdón? Mecanismo oficial para que el candidato verifique su situación, es decir, las acciones preventivas que pueden tomar los candidatos para asegurarse de que no están inhabilitados. Bueno, realmente digamos que la inhabilidad se puede generar en tres momentos: en el momento de la inscripción, en el momento de la elección o en el momento de la posesión, ¿sí? Cuando los candidatos para poder inscribirse en estos cargos de elección popular lo realizan ante la registraduría y digamos que el Consejo Nacional Electoral tiene la posibilidad de revocar la inscripción justamente cuando se realizan, cuando se constituyen algunas de estas causales de inhabilidad, ¿cierto? Digamos que si nosotros lo pensamos a nivel nacional, por ejemplo, cuando hay elecciones de orden municipal, ¿sí? Cuando estamos pensando que son más de 1.000 municipios, ¿cuántos candidatos podemos pensar a nivel nacional por los diferentes partidos y movimientos políticos y tanto, por ejemplo, para alcaldía como para consejo, ¿cierto? Entonces, digamos que el mecanismo inicial es que el Consejo Nacional Electoral puede revocar esas inscripciones, que normalmente esta revocatoria se da gracias a la iniciativa de los ciudadanos que están de manera permanente informando al Consejo Nacional Electoral cuando consideran que algún candidato está inhabilitado, ¿sí? Porque si no, digamos que la capacidad institucional sobrepasa el ejercicio de poder entrar a verificar de manera juiciosa uno a uno los candidatos, ¿cierto? Digamos que ese es como el primer filtro. Oficialmente, digamos que no se puede realizar solicitudes de conceptos ante el Consejo Nacional Electoral de casos concretos, ¿cierto? Porque realmente habría que analizar de manera detallada en cada uno de los casos para ver si estaríamos o no frente a un tema de inhabilidades. Abogada Carolina Orrego, con los buenos días, le saluda Laura Matute. Vuelvo atrás, la escuché hablando de la definición de que era un servidor público, que era un empleado público. Le pongo un ejemplo. Yo tuve un contrato con la gobernación de Antioquia o con la gobernación del Chocó en relación a estas elecciones atípicas, pero a mí me contrataron
a través de una cooperativa, una figura, una fundación, etcétera, etcétera, para estas elecciones yo no podría aspirar, me veo inmerso en una inhabilidad, abogada. Es decir, pero bueno, estamos hablando de las elecciones de alcaldías en este momento. Sí, claro. Para las elecciones que van a haber de alcaldía, ¿cierto? Bueno, el artículo 95 de la ley 136 nos desarrolla el tema de las inhabilidades para ser alcalde, ¿cierto? Digamos que lo primero es que entonces el vínculo contractual no se tuvo directamente con la entidad estatal, sino con un tercero, según le comprendo. Sí, así es. Ok. Bueno, digamos que así en borrador yo pensaría que no se constituye la inhabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inhabilidad con relación al tema contractual, permítame que acá estoy verificando en la norma, para ser alcalde, digamos que, a ver, este es el tema de... ¿Cuáles son las inhabilidades para ser alcalde? Me permitiría hablar brevemente de esas que son, digamos, como las que más nos interesan en este momento. No puede ser elegido como candidato no puede ser elegido como alcalde. Primero, quien haya sido condenado en cualquier época o sentencia judicial o pena privativa de la libertad, ¿cierto? Que en ese no se nos aplicaría. La segunda es quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, ¿cierto? Por eso cuando yo tengo un vínculo con una cooperativa o cuando tercerizan la contratación y no estamos frente a entidad estatal, yo no tengo la connotación de ser empleado público ni ser servidor público, ¿sí? Sino que pues yo digamos que tengo la connotación de ser trabajador con una entidad particular, ¿sí? Entonces digamos que en esta no se desarrollaría. Quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio, o quien como empleado público haya intervenido como ordenador de gastos, ¿cierto? Digamos que miren que la norma nos restringe propiamente cuando usted se tiene la calidad de ser servidor público, bajo el entendido de que busca ofrecer unas condiciones de igualdad con personas que digamos que no están en el poder, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, cuando usted ejerce algún cargo público, tiene mayor ventaja de visibilidad, de poner al servicio de diferentes ciudadanos el tema de los recursos públicos y todo lo demás. La cuarta inhabilidad es quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan sido autoridad civil, política, administrativa o militar. La norma también me establece como unas causales propias de qué entendemos nosotros por autoridad por autoridad civil, administrativa, política y todo lo demás. Por ejemplo, los que ejercen ejercicio de los que son inspectores de policía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces resulta que alguien quiere ser candidato a la alcaldía de apartado y su esposa es, por ejemplo, la inspectora de policía de apartado, ¿cierto? Se genera una inhabilidad. Y la otra inhabilidad que para el tema de cargo de concejal, haber desempeñado el cargo de contralor o personero en un periodo de 12 meses anteriores a la fecha de elección, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el actual personero de apartado no podría, digamos que renunciar a su cargo para ser candidato a la alcaldía de apartado, ¿cierto? Esas vendrían a ser las inhabilidades que me establece la norma de manera expresa para ser alcalde. Y bien, ahí está claro entonces lo que establece la ley 136 de 1994 en el artículo 95, inhabilidades para ser alcalde, y también establece pues qué limita eso, y en el numeral 4 es muy claro quien diga quien tenga vínculos por matrimonio, unión permanente o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. Allí que se revise. 7 de la mañana, 34 minutos para Congreso.
Bueno, lo que son las elecciones para Congreso que se van a realizar en el 8 de marzo del 2026 del próximo año, la Constitución nos las desarrolla en el artículo 179, ¿sí? En este artículo nos desarrolla todas las causales que podrían generar una inhabilidad. Incluso en este momento estamos muy cerquita de configurar una de las causales porque esas personas que tienen esas aspiraciones y que en este momento, por ejemplo, tienen cargos directivos y que son empleados públicos, que son servidores públicos, tienen que renunciar 12 meses antes. Eso significa que ahorita antes del 7 de marzo de la presente anualidad tienen que presentar su cargo de renuncia. Por ejemplo, si en este momento hay secretarios de despacho a nivel departamental, a nivel municipal, o son gerentes de una empresa de servicios públicos, un gerente de una empresa industrial y comercial del Estado, ¿sí? Tienen que renunciar antes del 7 de marzo. Voy a hablar de temas generales de cuáles son las, para ser congresistas, que son las que nos interesan para las elecciones del próximo año. También tenemos quien ha sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad por delitos culposos, delitos políticos o culposos. También tenemos la que conversábamos ahorita, y es que quien ha ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Acá es importante que nosotros diferenciemos el tema de las circunscripciones, es decir, cuando las personas van a aspirar a ser representantes a la Cámara, ¿cierto? Tenemos que ver es la respectiva circunscripción departamental, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tuve un cargo para ser secretaria de despacho en la alcaldía de Apartadó. Si yo soy secretario de despacho en la alcaldía de Apartadó, a mí me genera inhabilidad para ser representante a la Cámara por Antioquia, ¿sí? Porque dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de elección, que recordemos que es 8 de marzo del 2026, tuve algún cargo como empleado público, ¿sí? Pero para Senado no. Pero para Senado no, exacto, porque ya ahí estamos frente a la circunscripción de orden nacional, ¿cierto? De orden nacional. Entonces ya para Senado no, porque la norma me lo establece propiamente, es para la circunscripción territorial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el Senado, en este caso concreto, no. Abogada, aquí el tiempo se nos va muy rápido. Le agradecemos mucho. La vamos a seguir consultando, por supuesto, sobre estos temas de derecho electoral, se le llama, ¿no? Lo que tiene que ver con la normatividad con relación al tema electoral, para que nos siga contando lo que dice la norma y, por supuesto, despejando dudas. Habrá muchos interrogantes que hay que ir despejando. Le agradecemos mucho, abogada Carolina. Con muchísimo gusto, estoy para el servicio de ustedes. Muy bien.